¿Qué tal, Uli? ¿Cómo estás? Bienvenido en esta tarde-noche. Es un placer tenerte de nueva cuenta, amigo, en tu programa El lado amable de los impuestos y de derecho. Como ya lo veníamos advirtiendo, este 2021 vamos a tratar de invitar a profesionistas de calidad para dar más valor a nuestros seguidores. Y pues te doy la bienvenida, Uli. ¿Cómo estás? Muy bien, mi estimado Raúl. Como siempre es un honor, un gusto estar aquí acompañándote, compartiendo temas interesantes como el día de hoy lo vamos a hacer. Y pues qué mejor con una experta en la materia y pues a quien agradecemos mucho que esté aquí con nosotros y pues que nos pueda decir quién es. Excelente, amigo. Pues sí, como ya lo comentabas, tenemos a alguien muy conocedor de la materia, lo que veremos el día de hoy. Compañera profesionista de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Le agradecemos que nos haya aceptado la invitación. Ahorita la dejamos a ella para que se presente. Pero el tema que vamos a ver, previo a todo esto, es la nueva reforma que hubo en cuanto al sistema de pensiones. Vamos a hablar un poquito de ella, que nos platique de qué fue, en qué vino, pero te agradecemos mucho, doctora, por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenida. Gracias, con todo gusto. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias por la invitación. Doctora Flor, pues nos gustaría que antes que todo se presentara, qué hace, qué se dedica, en qué ramas se dedica a la consultoría, a la docencia, etcétera. Sí, bueno, pues mi nombre es Flor de María Tavera Ramírez. Soy doctora en Administración, doctorante en Economía, maestra en Fiscal y me desempeño en el sector privado como consultor de empresas desde hace 20 años. Adicionalmente, pues también en la parte académica, soy profesora de la maestría en Defensa del Contribuyente y la maestría en Fiscal de la Universidad Michoacana. Además, pues de algunas otras maestrías que tengo la fortuna de que me inviten a impartir alguna clase. Y soy actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También me gusta la parte de investigación y pues mi área de especialidad en cuanto a la investigación es precisamente la seguridad social, que es el tema que vamos a platicar hoy. Varios libros, doctora, también. Así es, tengo 8 libros publicados y pues mi libro consentido se llama justamente Nóminas y Seguridad Social, lo que necesitas saber. Excelente, excelente, doctora. Pues muchas gracias, como ves, Uli, especialista De lujo. de aquí de lujo, Gracias. gran calidad. Y pues nos atrevemos ya a empezar. Esta cuestión de la reforma que se venía estilando por ahí a mediados del año pasado, doctora, en donde el presidente en una mañanera lanzó esta propuesta, ¿no? Dijo que ya estaba la iniciativa, fue hasta por ahí de septiembre que se ingresó a la Cámara de Diputados y posteriormente en diciembre tenemos esta publicación ya en el diario oficial, lo que nos trae consigo el inicio de la vigencia de alguna normatividad, pero para nuestro auditorio, para saber cuál es el panorama general, por qué se da, cuáles son los antecedentes, por qué es necesaria esta cuestión de la reforma, y ya más adelante iremos desmenuzando dicha reforma, ¿no, doctor? Así es. Bien, pues partamos de que actualmente el sistema pensionario en México está muy fragmentado. Depende de dónde trabajas, cuál sistema, por qué sistema te vas a pensionar, y lamentablemente la mayoría de los mexicanos no podrá acceder a ninguna pensión. Y ese es el motivo por el cual fue urgente hacer esta modificación. Actualmente los trabajadores que trabajan para sector privado, dejamos de lado, ahorita vamos a concentrarnos en los trabajadores del sector privado. Los trabajadores que trabajan para la iniciativa privada, que están registrados en el Seguro Social, porque también estamos ante otra problemática. Trabajadores que laboran para la iniciativa privada, pero sus patrones no cumplen con la obligación de asegurarlos. Tenemos una problemática muy grave en México de informalidad laboral. Dentro de empresas formales existe también informalidad laboral. Esto es, patrones que están registrados, que pagan impuestos, pero que no registran a sus trabajadores en el Seguro Social. Entre estos y la economía sumergida, en México tenemos un 60% de informalidad laboral.
Todavía en Michoacán este problema se acrecenta más. Tenemos en Michoacán una informalidad laboral del 70%. Imagínense ustedes que de cada 10 trabajadores, solamente 3 tienen seguro social. Entonces, partimos de esta realidad en México tan grave. Y esta realidad también la acepta el mismo Ejecutivo cuando saca su propuesta de reforma de pensiones. Bien, pues entonces nos vamos con los trabajadores que están en sector privado y que tienen la fortuna de tener un patrón consciente, un patrón legal que les da lo que por derecho les corresponde, que es seguridad social. Estos trabajadores, si se registraron después del 1 de julio de 1997, se tendrán que pensionar con la ley actual, que es mucho menos benéfica que la ley que estaba anteriormente vigente. Y como ustedes saben, por irretroactividad de la ley, los trabajadores que estaban cotizando en el Seguro Social antes del 1 de julio del 97 van a poder optar por pensionarse con la ley anterior, con la ley de 1973. Entonces, el primer mensaje que quiero transmitir es que los trabajadores de ese periodo de transición no van a ver afectados sus derechos. Si alguno de nuestra amable audiencia conoce que está registrado en el Seguro Social como trabajador antes del 1 de julio del 97, tiene que saber que tiene derecho a pensionarse con la ley anterior y por lo tanto su pensión va a ser con más beneficios. Y no se le está lastimando ninguno de sus derechos con esta reforma. Esta reforma es para ayudar a que los trabajadores que están registrados después del 1 de julio del 97 tengan una mejor pensión, porque lamentablemente la ley 97, que fue muy fuertemente reformada en cuestión de pensiones, pues no contempla una pensión nada decente para estos trabajadores. Entonces, esta reforma va enfocada a que los trabajadores que no se pueden pensionar con ley 73 vean mejores condiciones para su pensión. Y también, maestro, mencionaba, bueno, ¿por qué se da esta necesidad de la reforma? Pues, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 70% de los trabajadores en México no alcanzarán a cotizar las semanas necesarias que estaban en la ley 97, que son 1,250. Esa es una de las modificaciones importantísimas que hubo con la reforma. Y por eso es la necesidad de hacer modificaciones, para que con estas mayor número de trabajadores puedan tener derecho a tener una pensión que por lo menos sea una pensión mínima garantizada, de lo cual hablaremos en un poquito más de tiempo. Ok, entonces vemos, Uli, doctora, esta cuestión ya se venía pues perfilando por parte del Ejecutivo en tener un poquito más en cuenta al trabajador, en cuestión de esta reforma, la reforma que va para febrero del outsourcing, la cuestión también del teletrabajo, ¿no? Pero esta reforma, como bien lo dice, va encaminado, amigo, a elevar un poquito esta pensión. Ya nos dirá ahorita en qué modificación estriba esta pensión mínima garantizada, pero también a disminuir la cuestión de las semanas, ¿no? Veíamos en promedio alrededor del país, las semanas, como bien dice, no alcanza el trabajador a juntarlas y por ende no tendría acceso a esta cuestión de la pensión. Y también la cuestión que también fue muy sonado por parte del Ejecutivo, esta cuestión de disminuir las comisiones de las AFORES, ¿no? Vemos ahí que a partir del año 97 se crea este sistema de ahorro para el retiro por parte de las AFORES, tener una cuenta individual, y que realmente las comisiones pues muchas de las veces eran bastante onerosas. Se trata aquí, se disminuye un poco la cuestión de la comisión, ponen un límite, un tope, pero como bien dice la doctora, se trata de proteger un poco más al trabajador, amigo. Sí, bueno, yo aprovechando que está aquí la doctora, yo creo que una situación que a lo mejor en el grueso de la población sí sucede es
que la verdad no se dimensiona la importancia del tema de las pensiones. Es más, la verdad es que la mayoría de la gente no lo conoce, no lo conocemos, no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo se constituye, y es una situación que debe de importarnos a todos absolutamente, porque pues es parte de la planeación de cómo vas a vivir en los momentos más difíciles, porque es cuando no te vas a poder sostener y no vas a poder hacer muchas cosas, vas a estar muy limitado. Entonces ese es uno de los principales problemas, y que digamos se supone que ese fue uno de los elementos que hicieron que de la ley del 96, que empezó vigente hasta el 97, se supone que ese era uno de los motivos que se tenía para cambiar, porque la carga que tenía el Estado era muy, muy fuerte todavía, pero ese era el pretexto de decir, ¿sabes qué? En ese tiempo había son dos modelos, digamos, a nivel global que se maneja, ¿no? El modelo, el sistema de reparto y el sistema de capitalización individual. Y pues aprovechando que está usted aquí, que pudiéramos entender un poquito cuáles son las diferencias, porque sí hay una diferencia, no solo de la forma en que opera el tema de las pensiones, sino sí es una visión totalmente distinta de una concepción de Estado, de una forma de llevar a cabo este reparto, ¿no? Pues las pensiones, ¿no? O sea, entonces, no sé si nos pudiera comentar un poco para que la gente que nos escucha entienda cuál es, digamos, la diferencia, en dónde radica, ¿no? Principalmente. Sí, con mucho gusto. Bueno, en el sistema de la Ley 73, que se llama beneficios definidos, se le podría conocer como beneficios definidos, el aportante va pagando, las cuotas son tripartitas, patrón, obrero y Estado, a lo largo de su vida laboral. Pero con la ley anterior, con el sistema anterior, con el sistema de beneficios definidos, no importa con cuánto haya estado aportando a lo largo de su vida laboral. Las variables que se consideran para determinar su pensión son el número de semanas cotizadas, el salario base de cotización promedio nada más de los últimos 5 años, no de toda la vida laboral, solo de los últimos 5 años, y la edad de retiro. Pero como usted ya bien lo señaló, quien tiene la carga de pagar la pensión es el Seguro Social, ¿sí? A él se le estuvieron entregando las aportaciones, el Seguro Social será el que tenga la carga de pagar estas pensiones. Con el nuevo esquema, con el esquema de la Ley 97, se conoce como Ley 97 porque entró en vigencia el 1 de julio de 1997, aunque se publicó años anteriores. Con la Ley 97 el esquema cambia a contribuciones definidas. Se sigue aportando de manera tripartita, pero ahora no es el Seguro Social el que va a pagar la pensión del trabajador, sino que la pensión del trabajador se va a financiar, se va a pagar con los recursos que haya ahorrado el trabajador a través de sus propias aportaciones, a través de las aportaciones del Estado, pero sobre todo con las aportaciones del patrón, porque es el que tiene la carga más fuerte en estas aportaciones. De tal manera que la pensión se va a ver reducida, porque ahora no está financiada con recursos del seguro, sino que está financiado con el ahorro que se haya logrado hacer durante la vida laboral. Y ante un problema de informalidad tan grande que tenemos en México, lamentablemente muchos trabajadores van a estar brincando de trabajo formal a trabajo informal constantemente. Durante el trabajo informal no va a haber ahorro y tenemos otro problema, el desempleo en México. Conocemos que lamentablemente muchas personas se ven, y más ahorita con la pandemia, pues han perdido su empleo. Y también conocemos personas que tienen 40 años, tienen
muchas habilidades, tienen mucha experiencia, pero por la edad ya no se les contrata en las empresas. Entonces, con estos problemas graves que el propio Ejecutivo está consciente, es que el ahorro que se tiene en la cuenta de la Afore no es suficiente para una pensión decente. Se estima que la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje con el que me voy a pensionar, es de aproximadamente un 30% de mi último sueldo, un 30%, mientras que con la ley anterior la pensión podría llegar a un 100% del último sueldo. Y entonces aquí entra otro concepto, que es la pensión mínima garantizada. Con este esquema de contribuciones definidas en donde la pensión se financia con el dinero que se tiene ahorrado, como va a ser muy pequeña la pensión, se tiene en la ley el concepto de pensión mínima garantizada, que es cuando la pensión está por debajo de una cantidad, que es una de las modificaciones que hubo para este año, de una cantidad que anteriormente eran 3,800 pesos al mes, más o menos. El Estado aportaba lo necesario. Si los recursos de la Afore no eran suficientes para que el trabajador por lo menos tuviera una pensión de 3,800 pesos, el Estado aportaba lo necesario para que por lo menos tuviera 3,800 pesos de pensión. Y la gran mayoría de los trabajadores se va a pensionar con pensión mínima garantizada, porque con este esquema de ahorro, el ahorro no va a ser suficiente para tener una pensión superior a la pensión mínima garantizada. Y lo que se supone que iba a resolver este nuevo modelo, que era que la carga fuerte no la tuviera el Estado, pues aquí está. O sea, al final las AFORES y las CIFORES son las beneficiadas porque realmente como bien lo comentan, los ahorros son muy precarios para el grueso de la población, de los trabajadores, y entonces el Estado sigue poniéndole y poniéndole. Sí, definitivamente esta reforma, la reforma del 97 sí alivió la carga del Seguro Social, pero esta reforma otra vez va a ejercer una presión para el Estado, porque uno de los ejes que vamos a platicar más adelante, que es precisamente la modificación de las pensiones mínimas garantizadas, en muchos casos se eleva esa pensión mínima garantizada a cargo del Estado. Sí va a volver a ejercer presión sobre las finanzas públicas esta reforma. Sobre todo, bueno, hay un punto muy importante que me gustaría tocar, que lamentablemente esta reforma está haciendo también un costo adicional al empleo formal, que ya de por sí es tanta la informalidad que tenemos en México. Si se le aumenta el costo del empleo formal, ¿qué efecto va a tener en la informalidad de México? Se espera entonces que al aumentar el costo del empleo formal, la informalidad aumente. Y esto, pues, se verían todavía más afectados los trabajadores, porque los trabajadores necesitan tener ingresos y van a aceptar, lamentablemente, ante la falta de empleos formales, van a aceptar trabajar en la informalidad. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener otra vez el problema de que no van a alcanzar a los trabajadores a pensionarse porque no van a alcanzar las semanas mínimas que están en la ley, que sí, ya bajaron. Pero si le aumentas el costo del empleo formal, aumenta la informalidad, aumenta la falta de cotización en las AFORES. Pero bueno, eso ya veremos en un futuro. Esperemos que las políticas públicas de este gobierno vayan encaminadas a la creación de empleo, a la recuperación económica, al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, que son las que generan el 95% de los empleos. Es muy importante que este gobierno apoye a los empresarios formales, apoye a la generación de empleo formal, para que apoye al trabajador, para que en realidad se vea beneficiado el trabajador y pueda acceder a una pensión como lo pretende el legislador, como lo pretende el Ejecutivo con esta reforma que se acaba de aprobar. Okay, entonces, retomando lo que comenta la doctora,
todos sabemos aquí que muchas de las veces le cuesta al patrón asegurar al trabajador por los costos tan altos que es tenerlos en el Seguro Social, y que no, a lo mejor el patrón en el corto plazo no lo ve redituable, ¿no? Por la cuestión de que estoy pagando uno de los seguros más caros del país, ¿no? Contra algún riesgo laboral. Entonces nos cuesta mucho hacer labor, mismo en la consultoría con los patrones, asegurar a los trabajadores, y lo que comenta la doctora en este sentido, que ya se verá. ¿Por qué? Porque esta cuestión del aumento a la cuota, la cuestión del retiro, que tendrá vigencia a partir de 2023, aumentará en un porcentaje muy alto lo que el patrón tiene que desembolsar para la parte pues que le toca. O sea, se va a eliminar al Estado, al gobierno federal, se va a eliminar, y va a entrar el patrón al quite a tener que emparejar ese porcentaje que la federación va a dejar de tener. Entonces, si de por sí es caro tener un trabajador asegurado, ahora más con esta modificación, entonces también me uno al comentario de la doctora, vamos a ver para el 2023 qué va a pasar. Todos los especialistas en materia de seguridad social prevén o predicen que va a haber una desbandada total del trabajo formal por este aumento que hay en esta cuota. O sea, que se va a llegar hasta un 13%, ¿no? Por ahí. Entonces, imagínate desembolsar un 13% más en la cuestión de esta parte del retiro, tanto para el patrón, pues más que nada, porque el trabajador pues se queda igual, y el gobierno desaparece esa parte de ahí. Entonces, en lugar de ser tripartita, va a ser dupartita, y se rompe ese esquema de la seguridad social en México, ¿no? Pero eso será en 2023, esperemos en Dios que lleguemos para allá. Pero la parte que nos interesa, amigos, si me lo permites, ver con la doctora, es estos 3 ejes que comenta usted, doctora, en los que se mueve la reforma, en cuestión de, ya hablamos un poquito de esta pensión mínima garantizada, la cuestión de las semanas, disminución de las semanas de cotización, y por ahí la cuestión del aumento de las aportaciones. Entonces, no sé si nos podrá comentar algo en este sentido, para que nuestro auditorio vea más o menos la reforma en qué consisten estos grandes 3 ejes. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a comenzar por el eje más sencillo, que sería la disminución de las semanas cotizadas. Ya platicamos hace un momento que el 70% de los trabajadores no alcanzaría a reunir 1.250 semanas cotizadas, que es lo que pide la ley 97. La ley 73, nada más para hacer una confrontación de los beneficios que tiene la ley 73 contra los de la ley 97, solamente pedía 500 semanas. Digo, yo tengo 43 años y ya tengo mucho más de 500 semanas y pienso seguir cotizando. Creo que de 500 a 1.250 pues es un cambio bastante grande. Muy grande. La reforma disminuye el número de semanas cotizadas, ya no serán 1.250, serán 1.000. Pero en transitorios señala que para el año 2021 no se van a pedir ni siquiera 1.000, se van a pedir 750 semanas. Entonces, ese es un beneficio para los trabajadores que cumplen 60 o 60, bueno, más de 60 años en este 2021, porque si ya tienen 750 semanas cotizadas, ya van a poder gestionar una pensión. Entonces, esta disminución de 750 es temporal, se va a subir a 1.000 semanas cotizadas de manera paulatina para que queden 1.000, pero en este 2021 serán 750 y en un periodo de 10 años va a quedar en 1.000 semanas. Esta acción es porque el propio gobierno ubica que lamentablemente la situación que prevalece en el mercado laboral está caracterizada por una elevada incidencia de informalidad, lo cual dificulta a una gran mayoría de trabajadores alcanzar la antigüedad necesaria para obtener el derecho a una pensión garantizada. Por lo tanto, la reforma permitirá incrementar más del doble el porcentaje de trabajadores que alcancen este beneficio. Esto es en palabras de los voceros de la Secretaría de Hacienda. ¿Es bueno? Claro que es bueno. Disminuir el número de semanas cotizadas va a hacer que
como en palabras de la Secretaría de Hacienda, más del doble de los trabajadores puedan tener una pensión. A mí lo que me preocupa es que no se acompañe con políticas de generación de empleo formal, porque si no, simplemente va a ser un paliativo, ¿sí? Ya te reduje las semanas, pero de nada a mí como trabajador me va a servir vivir en un país donde no encuentro empleo formal, aunque me hayan reducido las semanas. Tenemos que atacar el problema de raíz. Qué bueno que disminuyeron las semanas, sí, pero México tiene que generar empleos formales. Y por eso creo yo que también está acompañado esto de la reforma de outsourcing, porque lamentablemente en el outsourcing se violentan los derechos de muchos trabajadores. No todo el outsourcing son malos, hay outsourcing que sí son legales, hay unos que no son legales, pero refiriéndome a los que son ilegales, a los que no están cumpliendo a cabalidad con la cuestión de las obligaciones que marca la ley, pues violenta los derechos de los trabajadores y hace que no vayan a juntar ni siquiera 1,000, ni siquiera 750 semanas cotizadas. Por eso tiene que ir acompañado esta modificación con políticas públicas de crecimiento económico, de generación de empleos formales y también pues combatir lo que es la competencia desleal. Yo soy un empresario que tengo a mis trabajadores registrados con el salario real, porque también ese es otro problema de México. Trabajadores que sí están en el Seguro Social, pero que los tienen registrados a un salario mínimo, o 1.5 veces el salario mínimo, no con el salario real. Y mi competencia de enfrente ni siquiera los tiene registrados, o los tiene por outsourcing. Oye, pues claro que yo tengo costos más grandes por ser formal. Entonces en México la ley tiene que ser para todos. Igual, no que se beneficie a estos porque están en outsourcing y entonces ellos ya no tienen que cubrir las cuotas patronales y los que sí están cumpliendo con la ley tienen los costos más elevados. Entonces, esa parte de reglamentación se tiene que acompañar para que sirva en realidad este primer eje para que más trabajadores tengan acceso a una pensión. Sí, porque si no, en 10 años nos encontraremos de igual manera lo mismo que estamos hablando ahorita. O sea, al ser mero paliativo, porque realmente ni tú ni yo, Uli, ni la doctora tal vez, que ella comenta que cotiza o está en el sistema del 73, pero tanto tú como yo que empezamos con la ley del 97, a mí, así a palabras llanas para que nuestra audiencia nos capte, a ti y a mí no nos va a beneficiar nada la reforma. ¿Por qué? Porque nos faltan más de 10 años para a lo mejor tratar de tener una pensión y pues ahorita la cuestión de las semanas a nosotros no nos pega. Entonces, en ese primer punto, pues a ti y a mí que somos unos jovenazos, gracias, pues no nos va a beneficiar en nada. O sea, nos va a beneficiar al que en este momento, en 2021, ya tenga 750 semanas y piense ya la cuestión del retiro y tener acceso a esta pensión, amigo. Entonces, este primer eje beneficia a algunos, a los que estén por jubilarse o pensar en una pensión en estos años tempranos, pero de aquí a 10 años vamos a ver qué pasa, si no estaremos hablando de esta misma historia y viendo qué prevé el Ejecutivo de ese entonces para volver a extender otros 10 años, ¿no, amigo? Pues sí, por lo pronto probablemente uno de los beneficios, no sé, ahí que nos pudiera comentar la doctora, pero por lo pronto pues pareciera ser que esa cantidad de trabajadores que se pudieran pensionar, pues sería abrirle también camino a nuevos trabajadores, ¿no? A lo mejor abre un poco ahí la brecha para que toda esa gente que se va pues pueda hacer esos puestos pues puedan ser cubiertos haya ese escalafón, pues, ¿no? Ahorita algo que me está preocupando, es una idea que se me acaba de venir, es que no vayamos a pensar en, ya tengo 1,000 semanas cotizadas, ya me pueden contratar como quieran porque ya tengo las semanas necesarias para pensionarme. No, recordemos que la seguridad social es una protección para varios aspectos, no nada más es para la pensión. Entonces, hace ratito el maestro Ulises decía, en México no tenemos la cultura de la previsión a futuro. Y sí, todavía México es un país de jóvenes y luego muchos tienen el síndrome de Peter Pan.
No voy a llegar a viejo y no me voy a enfermar. ¿Para qué quiero seguro social? Si mi patrón me paga 200 pesos con seguro y 250 sin seguro, pues mejor que me siga pagando 250 sin seguro. Al cabo y que estoy súper sano y de aquí a que me pensione y además ya nada más son 1000 semanas. No, veamos el seguro como una protección integral, ¿sí? El seguro social no nada más protege la pensión, protege también enfermedad, maternidad, riesgo de trabajo, invalidez, acceso a crédito de vivienda a través del Infonavit, pensión por retiros ante avanzada y vejez. Entonces es una protección que tenemos que solicitar, ¿sí? O sea, no la desdeñemos por decir, ya tengo las 1000 semanas cotizadas, listo, ya me puedo contratar por otra forma. No. Además, recordemos que como es con el sistema de contribuciones definidas, tenemos que seguir ahorrando para que nuestra pensión sea mejor que la mínima garantizada. No aspiremos a la mínima garantizada, aspiremos a una mejor, más elevada que la mínima garantizada. Sí, por ahí señalaba un gran amigo, especialista en materia de seguridad social, que para tener una pensión ideal en la vejez con este sistema 97, tu ahorro, tu cuenta de ahorro tiene que tener 6 ceros por lo menos para que pudieras tener una pensión. Pero tiene que haber un número previo, ¿no? Correcto, Si sí, no, entonces, no, se habla de millón, o sea que de 1 millón para arriba, para que tu pensión sea más o menos decente, y como bien dice la doctora, si no has logrado ese ahorro como tal, de nada te servirá cumplir con las semanas que dice la ley, porque de igual manera tal vez ni siquiera puedas tener o llegar por tu propia cuenta a esta pensión garantizada y tendrá que el Estado intervenir y darte el apoyo correspondiente, ¿no, amigo? Entonces, pues sí, o sea, no echar en saco roto lo que decía la doctora. En ese sistema nos toca trabajar, pero sí como, perdón la expresión, como burros, así para andar juntando la cuestión de la pensión, porque como bien dice la doctora, también en México tenemos este síndrome de no me va a pasar, o sea, me voy a hacer viejo y a lo mejor a ver qué pasa ya, qué hago, ¿no? O sea, a lo mejor vivo de mis rentas y... O que me mantengan mis hijos, ¿no? Porque luego también es mucho lo que pasa. Sí, tenemos que pensar a futuro. Y no, lamentablemente, pues la generación que se va a pensionar con la ley actual, pues no apostarle a la pensión del seguro social, sino sí también buscar otras formas de ahorro. Así es. Una duda ahí, yo no lo vi, pero probablemente ahí, si pudiera estar, no sé, tengo esa duda en cuanto al transitorio, o sea, en 10 años van a ser 1000 semanas, a partir de este año son 750 y será gradualmente hasta llegar a las 1000, pero no dice cómo va siendo esa graduación, o sí lo dice, doctora, porque yo como que no lo logré captar, porque dice, bueno, será gradual, o sea, 750 y hasta llegar a las 1000 en 10 años, pero no dice de qué forma se gradúa. Entonces, no sé si usted checó, si tiene ahí ese dato, doctora. Sí, viene en el cuarto transitorio, sí viene como una tablita de cómo va a ir aumentando el número de semanas cotizadas, 25 semanas cada año, 750, 775, 800, 825, hasta llegar a las 1000. Ok, perfecto. Ok, doctora, pues bueno, y luego pasando a otro eje, doctora, de la cuestión de esta pensión mínima garantizada, hablábamos que en el sistema actual son 3.800, al parecer el Ejecutivo por ahí la aumenta en algunos casos. ¿En qué caso, doctora, pudiera decirnos para nuestro auditorio? Sí, bien, entonces recordemos que la pensión mínima garantizada es cuando el monto de la cantidad ahorrada en la fuera del trabajador no alcanza para pagar esta cantidad, la que vamos a platicar ahorita. Anteriormente a la reforma, la cantidad era el equivalente a un salario mínimo del DF o de Ciudad de México, de pesos del 97 actualizados a pesos de 2020. En 2020 la cantidad de la pensión mínima garantizada ya exacta es fue de 3.289.34. Entonces, si yo en 2020 llegué a la edad pensionaria y acumulé 1.250 semanas y el monto de mi Afore no alcanzaba para
se me diera una pensión de por lo menos 3,289 pesos, supongamos que el monto de mi Afore alcanzaba para una pensión de 2,000, entonces el gobierno aporta lo necesario para que por lo menos hubiera obtenido yo una pensión de 3,289.34 pesos en 2020. ¿Cuál es la modificación? Se cambia ese monto de pensión. No es una pensión única como hasta el año pasado, sino que es una pensión que en algunos casos es superior y en otros casos es más pequeña. Podríamos decir, oye, pues ¿dónde está el beneficio si en algunos casos es más pequeña? Bueno, ¿de qué depende? Depende otra vez de 3 factores como la pensión anterior. Depende del número de semanas cotizadas. Mientras más semanas cotizadas tenga el trabajador, mejor será su pensión. Si se pensiona con 1,000 semanas, si se pensiona con 1,250 semanas o más, tendrá una mejor pensión mientras más semanas cotizadas tenga. El segundo factor es la edad. A los 60 años se puede pensionar a una persona por cesantía, a los 65 años por vejez. Si me pensiono a los 60 años, mi pensión mínima garantizada va a ser más pequeña que si me pensiono a los 65 o más. Y el tercer factor es el salario base de cotización promedio, pero no de los últimos 5 años, como con la Ley 73, sino de toda la vida laboral. Mientras más alto haya sido el salario base de cotización promedio, pues más elevado será la pensión. Entonces, con esto tenemos una tabla bastante amplia, en donde se nos da a conocer, dependiendo de nuestra edad, de nuestras semanas cotizadas y de nuestro salario promedio, con cuánta pensión mínima garantizada. ¿Cuál es la pensión mínima garantizada? Vamos a poner un trabajador que llega a los 60 años, juntó 1,000 semanas cotizadas y el promedio de su salario base de cotización de toda la vida laboral fue de un salario mínimo. Siempre estuvo registrado a un salario mínimo. Esa persona se podría pensionar, evidentemente el monto de su Afore pues no le va a alcanzar para pensionarse con una cantidad superior a esta. Por lo tanto, el gobierno aportaría lo necesario, no todo, lo necesario para que la pensión mínima fuera de 2,622 pesos. 2,622 pesos es inferior que la pensión mínima garantizada que estuvo vigente hasta el año pasado. Sin embargo, recordemos que esta persona no se hubiera podido pensionar con las reglas del año pasado, porque el año pasado no se podía pensionar con 1,000, tenía que pensionarse con 1,250. ¿Sí? Entonces, ya es ventaja que se pueda pensionar. Ahora, esa misma persona de 60 años, de un salario mínimo, su pensión mínima garantizada, si juntó 1,250 semanas, va a ser de 3,559 pesos, un poquito superior a la mínima garantizada del año pasado. ¿Sí? Es decir, no se va a afectar. Simplemente los trabajadores que antes no se podían pensionar y que ahora lo van a poder hacer, su pensión mínima va a ser más pequeña que la que les hubiera correspondido a los que se pensionaran con el año pasado. Creo que ya aquí revolví un poquito no fue suficientemente clara. Bueno, el asunto es que en algunos casos la pensión es más pequeña, pero en otros la pensión es más grande. En los casos donde la pensión es más pequeña es porque esos trabajadores no se hubieran podido pensionar con las reglas anteriores. Vamos a ver la pensión más grande. La pensión más elevada sería para un trabajador que reúna las 1,250 semanas cotizadas, que se pensione a los 65 años, es decir, que no se pensione por cesantía sino por vejez, y que el promedio de su salario base de cotización de toda su vida laboral sea el equivalente a 5 UMAS, a 5 unidades de medida y actualización. Esta persona se podría pensionar con una pensión mínima garantizada de 8,241 pesos. Y aquí sí ya vemos entonces una diferencia en cuanto a los montos. Ok, entonces tenemos, amigo, por la cuestión de esta reforma que ya entró en vigor a partir de este año, en donde si, como dice la doctora, si al año pasado teníamos acceso de manera general a una pensión mínima garantizada de 3,200 pesos, ya con esta reforma,
entrará en vigor, vemos que oscilará la pensión mínima garantizada, o puede ser más o puede ser menos, desde 2,000 pesos, 2,500 pesos a 8,000 y fracción, que comenta la doctora, pero la única ventaja que podríamos decir es los que antes no se podrían pensionar porque no cumplían las semanas, ahora lo pueden hacer, aunque la pensión mínima garantizada es pequeña, o sea, realmente es muy, muy baja, ¿no? Entonces, está esta cuestión de estar viendo, asesorarse, ver qué le conviene, si le falta tal vez un piquito para las 1,250 y eso va a mejorar tal vez 1,000 pesos, 1,500 la pensión, 2,000 pesos, pues qué mejor hacerlo, ¿no? O sea, ya cuando uno está grande ya en esa situación, 500, 1,000 pesos es lo de comida de una semana, de un mes. Entonces sería bueno que por ahí lo viera cada uno con su asesor de confianza, pero no está de más comentarlo, ¿no, amigo? Sí, y ahí afortunadamente para muchas personas esto también va a beneficiar la parte esta es como un complemento, yo lo vería así como la pensión esta universal que maneja para los adultos mayores, que es a partir de los 67 años. 68, creo. 68. Bueno, pues ya quien llegue a esa edad, porque es independiente, ¿no? Sí. O sea, no porque estés recibiendo una pensión a través del Seguro Social, del ISSSTE o de algún otro sistema pensionario estatal, no eres beneficiario de esta pensión. Entonces, creo que ahí sí se le ayuda al adulto, ¿no? En esta parte. Correcto, y vamos ahí ya de rebote al eje 3, doctora, que propone usted esta cuestión del aumento, ¿no? Que ya hablábamos un poquito del aumento de las aportaciones, que serían por parte del patrón. No sé si quisiera ahí comentarnos un poquito más. Sí, bien, este es el eje un poco más preocupante porque ¿de dónde va a salir el dinero para pagar estos aumentos? Evidentemente, todo lo que son salidas de dinero, pues para que haya una salida tiene que haber una entrada, de algún lado se tiene que sacar el dinero. ¿De dónde se pretende? Pues de la aportación patronal. Se pretende entonces, bueno, no se pretende, ya es un hecho. Se aumenta la aportación patronal, es un aumento importante. Actualmente la aportación patronal, bueno, hasta el 2020 la aportación patronal era del 5.15%. Hablo nada más aportación a la Afore, ¿sí? Adicional hay que pagar el seguro de riesgo de trabajo, el de enfermedad y maternidad, etc. Pero nada más para retiros, ancianidad avanzada y vejez, la aportación patronal era de un 5.15% y se eleva a un 13.87%. Es una modificación de 6 puntos, bastante elevado. Si consideramos que en promedio el seguro social cuesta 35%, bueno, pues hay que aumentarle 6 puntos. Este aumento es gradual, no empieza en 2020, no empieza en 2021, no empieza en 2022, como ya lo dijo el maestro, empieza hasta 2023. En 2023 comienza esta modificación a las cuotas, pero no es de golpe. Van a ir creciendo para que no se sienta tan feo el patrón, para que no le pase a lo que le pasó a la rana, ¿no? Que la aventaron al agua hirviendo y brincó. La avientan al agua fría, la van calentando poco a poco y pues ya la rana se quedó adentro porque no sintió el cambio de temperatura. Pues así es como está programado, hacerse de manera gradual. Este aumento gradual está a cargo del patrón. Hemos platicado que las cuotas de seguridad social son tripartitas, una parte el obrero, otra parte el patrón, otra parte el Estado. En este caso, el trabajador no va a ver modificadas las cuotas, se quedan exactamente igual. El Estado sí modifica las cuotas. El Estado dejará de apoyar, dejará de aportar para el retiro de los trabajadores que ganen más de 4 UMAS. Concentrará la aportación nada más a los trabajadores que estén registrados de un salario mínimo a 4 UMAS. Cosa que me preocupa. ¿Por qué? Porque si el Estado concentra su apoyo a los trabajadores que tienen salarios más bajos
y deja de apoyar a los trabajadores que tienen salarios más altos, ¿qué pasa con las aportaciones del patrón? Las aportaciones del patrón van a ser más altas mientras más alta sea el salario que paga. Pero, ¿qué pasa si yo tengo registrado a mi trabajador con un salario mínimo? Yo, patrón, que tengo registrado a mi trabajador con un salario mínimo, voy a seguir pagando lo mismo en 2020 que en 2024, 25, 29, 30. No se aumenta. Lamentablemente, ante una realidad en donde el subregistro de ingreso del trabajador es tan grave, esta es una invitación a los patrones a que sigan incumpliendo. Lamentablemente, no creo ahí que la aportación del patrón debería de ser idéntica si tiene un salario mínimo a que si tiene 4 UMAS, a que si tiene el salario topado de 25 UMAS. Porque ojalá y no pase, pero pues muchos patrones lamentablemente van a decir, pues síguelo registrando con un salario mínimo. ¿Para qué lo registramos con el salario real? Si finalmente, si lo registro con un salario mínimo, el gobierno me va a apoyar, me va a ayudar a pagar la cuota. Entonces, me preocupa bastante esta parte porque, por un lado, pues el aumentar el costo al patrón aumenta la informalidad. Y por otro lado, al Estado a ayudar a pagar las cuotas de los trabajadores que tienen menos ingreso, pues ¿qué va a pasar con el subregistro de los sueldos? ¿Sí? O con los esquemas agresivos de subcontratación laboral, precisamente. Bien, pues de todas maneras, y justo de eso hice mi tesis doctoral aquí en México, porque bueno, el doctorado en economía lo estoy haciendo en España. La tesis de doctorado es demostrarle al patrón que a pesar de que el seguro social tiene un costo, me conviene más tener a mis trabajadores asegurados. Estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de leyes, pero vamos a dejar de lado la parte legal. Es una obligación del patrón asegurar a sus trabajadores. Es obligación constitucional. Lamentablemente, el 60% de los trabajadores en México no tiene seguro social. Pero más allá de la obligación, del deber ser legal, vamos a ver la parte ética, la parte moral. Estamos hablando de personas y esas personas tienen hijos, tienen familia, tienen necesidades, tienen enfermedades. Y si yo como patrón aseguro mi coche, ¿por qué no voy a asegurar a una persona? ¿Por qué no voy a asegurar a un trabajador? Entonces nos vamos también con una parte ética, con una parte de lo que debe ser y con una parte de humanidad. La seguridad social es un derecho humano universal y si yo como patrón estoy obligado a darle seguro social a mis trabajadores, hay que hacerlo. Y pues los invito a leer mi tesis, porque sí, finalmente es una comprobación. Me enfoqué al seguro de riesgo de trabajo, pero es una comprobación de que hacer uso del seguro de riesgo de trabajo tiene beneficios más allá de ocultar un riesgo de trabajo. Hay que asegurar a los trabajadores porque finalmente es el activo más valioso que tenemos dentro de nuestras empresas. Podemos tener 1000 certificaciones de calidad. ¿Quién va a decidir tratar bien o tratar mal al cliente? El trabajador que está enfrente del cliente. Entonces, cuidemos a nuestro recurso humano, cuidemos al talento que está dentro de nuestras empresas y cuidemos a los seres humanos que tenemos trabajando con nosotros. Tenemos que asegurar a nuestros trabajadores y es conveniente para la empresa. Sí, total nos toca como nosotros consultores en este lado que muchas veces nos toca asesorar al patrón, hacer hincapié, hacer labor en cuestión de concientizarlo, que si bien más allá de la cuestión de la obligación constitucional y legal que se tiene, tratar de que pues, cumpla con las obligaciones. Hemos visto nosotros de este lado también que hay patrones también muy conscientes y que realmente sí aseguran y cumplen normatividad y tratan de dar las prestaciones, pero también está el otro lado de la moneda, que si bien es cierto, actualmente estamos batallando con eso del subregistro, que te doy la nómina por fuera, hay que hablarlo como es. Existe en México que se entrega nómina por fuera, en efectivo, que no se reporta, que si al trabajador, derivado de la necesidad que hay actualmente del país y más con el golpe de la pandemia, el trabajador le dices, te doy 5,000 pesos por fuera y te doy 2,000 con seguridad social, el trabajador con tal de llevar comida a la casa, acepta que se le pague por afuera, ¿no? Es una realidad que existe en México y más con lo que comenta la doctora Uli, que si me va a salir más caro
tener un trabajador que le estoy pagando mejor, por la cuestión del porcentaje de esta cuota específicamente del retiro, que puede llegar hasta un 13%, que si por sí ya no quiero pagar el 5% que me toca ahorita, pagar un 13%, la mayoría de los patrones, porque no son todos, la mayoría de los patrones buscarán la manera de reducir el sueldo, mantenerlo como está, y pues el trabajador seguirá siendo el afectado, y como bien dice la doctora, desaparece esta cuota por parte del gobierno, y pues el patrón se va a encargar, amigo, ¿no? Sí, yo creo que tal vez además de la intención de que sea gradual por la situación que comentaba la doctora, como lo ejemplifica con el tema de la rana en el agua caliente, yo creo que también da como un cierto respiro y probablemente fue de las negociaciones que hubo ahí con el sector empresarial, ¿no? Es decir, pues vamos viendo cómo se da el crecimiento económico para ver si seguimos en esa dinámica o le cambiamos, porque pues digo, al final de cuentas esa es la ventaja que pudiera tener, y que de todos modos al final de este sexenio, iniciando el otro, pues seguramente va a ser un tema que se va a tener que tocar de nuevo plantear nuevamente, ¿no? Porque este es un fenómeno que afecta a nuestro país, pero que afecta a nivel mundial por la situación del aumento digamos esta distancia que empieza a haber entre jóvenes y adultos, ¿no? Entre jóvenes y gente grande, y que mucha gente o muchos países se están convirtiendo en países de viejos, ¿no? Y esa es una realidad que estamos viviendo nosotros, que aparentemente para allá va. El día de hoy, digamos, la dinámica que traen los chavos, los jóvenes de hoy, pues es, por ejemplo, la planeación, ¿no? Yo nomás tengo un hijo, ahorita es una situación que se da mucho, o no tengo hijos, yo prefiero tener un perro, pero al final no se dan cuenta que es esa parte que deja, o los freelancers, o los la gente ya lamentablemente como que no busca digo, no es que esté mal, pues, pero sí para esta parte sí afecta, que no busca un trabajo, ser una persona asalariada, pero que en un futuro pues va a repercutir, porque al final quién va a estar, o sea, ese recurso deja de entrar a las finanzas del seguro social, y pues al final va a ser, va a repercutir pues negativamente. Entonces yo creo que sí, efectivamente, sí se tiene que prever, o sea, cada persona lo debemos hacer. Yo tuve una vez la oportunidad de ver un programa de los de Shark Tank, y había una persona que hacía un planteamiento relativamente interesante, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, o sea, que a través de los negocios, de las tiendas departamentales, si en lugar de este monedero electrónico que te dan cuando recibes un beneficio, descuentos o así, se fueran al monedero electrónico para que compres a la tienda, que se fueran a la contribución de tus aportaciones en el seguro social, en el sistema, porque pues es necesario, por lo que comentaba la doctora, o sea, realmente si a duras penas se contribuye con lo que corresponde, pues la verdad es que la gente rara vez da más, o los patrones aportan más de lo que les corresponde. Entonces, creo que sí, es pues a lo mejor una idea, pero yo creo que sí se deben de buscar este tipo de mecanismos para ayudar a que las personas pues vayan incrementando sus aportaciones y para que tengan su nivel de vida mejor en esa etapa, ¿no? Que tan difícil. Entonces, pues creo que sí va un poquito encaminado a esa parte, ¿no? Sí, esto es un tema que desde hace bastante tiempo se ha planteado. Hay foros, hay congresos, hay estudios, y realmente, como bien dices, es un problema a nivel global. No se le encuentra dónde hacerlo. Si la cuestión de que vivíamos nosotros en la ley de 73, actualmente la moderna, la de la Afore, ¿no? Se ha visto que economías también
han planteado algunas otras formas de tratar esta cuestión de las pensiones, pero pues seguirá en el tintero. Que la pandemia está ayudando, pues, digamos, no sé si, o sea, lamentablemente verlo por ese lado, pero sí por la cantidad de personas que están siendo afectadas, que son principalmente la gente mayor, pues le está quitando una carga importante al Estado, ¿no? Así es, doctora. En aras de a lo mejor ir cerrando, no sé si tuviera ahí, se nos haya escapado otro beneficio o algo para el trabajador ya en forma. Ahorita hemos hablado del lado del patrón, esta cuestión de la formalidad, del empleo, pero algo que pudiera comentarnos en cuestión del trabajador. Ya hablamos un panorama muy adverso, pero para el trabajador, ¿qué beneficios podemos encontrar? Bien, me gustaría nada más cerrar con la parte del patrón. Le invito a los patrones que estén teniendo a los trabajadores registrados por debajo de lo real y que le estén pagando por abajo del agua la diferencial, que le pidan a su contador un estudio de lo que según ellos están ahorrando, ¿sí? Porque están perdiendo la deducción de ISR. Con los alumnos de la maestría en fiscal de la materia de seguridad social, el año pasado hicimos un estudio con empresas reales de lo que estaban registrando en el Seguro Social contra lo que en realidad les pagaban al trabajador, y el ahorro, entre comillas, que se generaba por pagar las cuotas más pequeñas por tener al trabajador subregistrado. Ese ahorro es más pequeño que lo que están pagando de ISR de más por no tener esa deducción, ¿sí? Entonces, hay veces que nos vamos por la finta de que voy a pagar menos seguro social, sí, pero al pagar menos seguro social estás perdiendo la deducción del sueldo completo y estás pagando más impuestos sobre la renta, además de todos los riesgos que conlleva tener al trabajador subregistrado. En cuestión laboral, yo creo que en todas las cuestiones, pero específicamente en materia laboral y de seguridad social, la mejor defensa que puede tener un patrón es cumplir con sus obligaciones legales. Esa es la mejor defensa. Esa frase la dijo un alumno de la maestría en fiscal, me encantó y por eso la repito. Bien, en cuanto al trabajador, pues el trabajador, entonces, dejar muy en claro que los trabajadores que se pueden pensionar con ley 73 van a poder seguirse pensionando con todos los beneficios que aquella ley conlleva. Que no se preocupen, que pueden seguirse pensionando con la ley anterior. Para los trabajadores que están a punto de cumplir 60 años, ya pueden solicitar su número de semanas cotizadas en el escritorio virtual del Seguro Social. Si tienen 750 semanas, ya pueden comenzar con los trámites de la pensión para tener por lo menos una pensión mínima garantizada. Entonces, los trabajadores, 3 beneficios: reducción en el número de semanas cotizadas, aumento de sus ahorros a través de la aportación que va a hacer el patrón y, en varios casos, aumento de la pensión mínima garantizada. Esos serían los beneficios para el trabajador. Entonces, ¿hay beneficios? Sí los hay. José Luis hablamos un poco más de la parte dura de la reforma, concientizar también un poco al patrón, pero beneficios hay para el trabajador los hay. Se aumenta, se hace un poco flexible la cuestión de la pensión mínima garantizada. En algunos casos aumenta, en algunos disminuye, pero se tiene el acceso como tal a esta pensión mínima, aun y cuando no tengas las 1.250 semanas, ¿no, amigo? Entonces, por ahí vimos un poco esta cuestión de la reforma al sistema de pensiones. Es un tema que da para mucho que hablar, en cuestión de, la doctora lo sabe, son temas de maestría, son temas de analizarlo punto por punto, caso por caso, pero no está de más que a través de este podcast, a través también del video podcast en YouTube, hacemos conciencia tanto para el trabajador como el patrón. Amigo, no sé si tuvieras alguna otra conclusión para cerrar. Pues nada más agradecer la presencia y que nos haya compartido sus conocimientos aquí la doctora, que la verdad es que es un tema bastante importante y que va a tener un impacto relevante en la economía del país, y pues qué mejor escucharlo de quien le entiende y le sabe perfectamente esto, y pues por eso yo agradezco mucho su presencia y sus Okay, doctora, por ahí, ¿alguna otra conclusión, un comentario?
Pues nada más agradecer la invitación y ponerme a la orden de la audiencia. No sé si pueda compartir mi correo por si tienen alguna... Adelante, doctora, con gusto, redes sociales, correo, contacto, como guste. Sí, bueno, el correo sería flor.tavera@umich.mx. .com.mx. ¿Sí? No es nada más MX. Ah, no, .mx. Yo compartiendo el correo y ni me lo sé. No, sí, .mx nada más. Entonces, flor.tavera@umich.mx. Excelente, doctora. ¿Redes sociales quiere compartirlas o solamente por En correo? Facebook estoy como Flor Tavera. Y La pues nada revista más, ¿no? también promociona La revista, bueno, Prontuario de Actualización Fiscal, es una revista de circulación nacional que tiene 25 años en el mercado, y una revista hermana de la PAF, que es Revista Hecho, está enfocada a temas de recursos humanos. ¿Dónde podemos conseguir la revista, doctora? En la página de internet, revistapaf.com.mx y revistahecho, sin h.com.mx. Okay. Ahí usted colabora fuertemente, ¿no? Y sus alumnos también en la maestría suben algunos artículos, entonces de mucho provecho esa revista, esa colaboración, sus medios de contacto también para cuestiones muy especializadas de temas de seguridad social. Y pues también yo agradecerle, doctora, que haya aceptado la invitación. Le agradezco bastante, ojalá no sea la última vez. Y pues no me queda más que recordar nuestras redes sociales de ACMAR, Facebook Armas, Soluciones y Blindaje Corporativo, en Instagram nos pueden encontrar acmar.blindaje, en Spotify nos están escuchando el lado ACMAR de los impuestos y del derecho, en la página web acmarblindaje.com, y en el canal de YouTube de igual manera ACMAR, Soluciones y Blindaje Corporativo. Uli, siempre agradecido. Gustazo, amigo. No, me gusta, es mi amigo. Doctora, muchas gracias. Y de igual manera, como siempre les decimos, tomen control de sus impuestos. Consulten a su asesor de confianza. Nos vemos hasta la siguiente. Saludos.